Así ya no nos olvida. Ahí está grabando ya. Bueno, listo, entonces, estamos en condiciones ya de comenzar con el trabajo práctico número 1. A ver, déjenme compartir pantalla, por favor, y ahí comenzamos. Díganme, por favor, si están viendo ahí en pantalla. Perfecto, bueno, arrancamos entonces. Este trabajo práctico lo van a tener disponible en el aula virtual, después les muestro, ¿sí? Pero en la sección correspondiente van a encontrar digamos, el archivo para poder descargarlo, ¿sí? De todos modos, para ir ganando tiempo, vamos a ir trabajando, digamos, les voy a ir mostrando la idea, como dijimos al comienzo de año, la idea que ustedes, ¿sí? De puño y letra de ustedes, puedan ir avanzando en la medida que vamos resolviendo cada uno de los ejercicios de cada trabajo práctico, de manera tal de que al final, ¿no es cierto?, puedan ustedes directamente, digamos, la clase sea totalmente productiva, todo lo que ustedes logren avanzar en forma prolija, ordenada, respecto de la resolución de cada problema, de cada ejercicio que vayamos viendo, eso directamente a ustedes ya les sirva, ¿sí? Que les sirva a ustedes ya como elemento, como documento de su carpeta de trabajo práctico, y no que después, o el fin de semana, o después de la clase de ingeniería aérea, se tengan que perder tiempo ustedes en pasar en limpio, ¿sí? La idea es que lo vamos a hacer en forma pausada, ¿sí? Para que ustedes, de nuevo, tengan la posibilidad de ir haciéndolo en tiempo real y que quede bonito y prolijo. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Perfecto. Buenísimo. Bueno, arranquemos entonces. Mecánica de los fluidos, trabajo. Martín. Sí, Dante. Agregar una cuestión más, a ver, los que cursaron conmigo mecánica el año pasado, tal vez lo tengan presente, pero para el resto, se puede hacer la carpeta a mano, es decir, no es necesario trazar una recta con una regla, un círculo con un compás, etcétera, etcétera. O si dice 60 grados, poner la escuadra y trazar a 60 grados. Se puede hacer con la mano mientras sea absolutamente legible y entendible, es válido. Entonces, para que no pierdan tiempo en ese tipo de cosas. El que lo quiera hacer, obviamente, lo hace. Pero también queremos que sea, como les decía el ingeniero Heredia, un proceso bastante ágil y rápido y no una carga para ustedes. Era eso nomás. Gracias, Martín. Perfecto. Gracias, Dante, por el aporte. Bien. Vamos a el problema que estamos planteando en este caso. Fíjense, dice, problema número 1, ¿qué dice? ¿Cuál es la densidad relativa? Densidad absoluta, peso específico y volumen específico, en este caso, ¿de quién? Del mercurio, acero. ¿Qué pasa en este caso? Fíjense. Un poco la idea de esto es afianzarnos incluso con la nomenclatura, la terminología que vieron incluso con ingenieros los primeras clases, ¿no es cierto? Y tenemos, por ejemplo, primero, símbolo químico. ¿De quién es esto? Mercurio. A ver, los químicos de la clase. Bien. Pienso que ya se habían olvidado ya. Perfecto. Si ustedes se fijan, a ver, denme un segundo y ya lo ven. Tienen a mano el libro, ¿no es cierto? El libro del PDF. Hay un compañero que lo había compartido directamente en el grupo, ¿sí? Al libro en formato PDF. Si ustedes se fijan en ese libro, ¿me escuchan bien ahí? Sí, ahí sí, pero se había cortado recién, profe. Dale, me dio entrecortado, Martín.
A ver, ahí vamos a mejorar la posición. Les decía entonces, si ustedes tienen el libro en formato PDF, ¿se acuerdan que algunos compañeros lo había compartido en el grupo? Sí, profe. ¿Sí? Sí lo tenemos. Perfecto. Fíjense entonces, los invito a que vayan, un segundo acá, a la página. Anotamos acá, fíjense. Tabla 2.1, ¿sí? Directamente y vamos a anotar la página, tabla 2.1, página, por acá la tengo, página 16. Si ustedes se fijan ahí, ¿sí? En esa tabla, ¿qué van a encontrar? Dice densidad relativa de algunos líquidos. En esa Profe, tabla vamos a encontrar, sí, disculpe, le quería preguntar si alguno podía reenviar el libro porque yo ingresé tarde y no lo tengo. O sea, ingresé tarde al grupo. Y lo mando. Gracias. Poner creo que el algunos número de van a tener página, problemas. Bien, Martín. esa Disculpe, tabla, profe, ¿qué página? Martín, faltaría el número. Ahora sí. Listo, ahí está. gracias. En tabla 2.1, página 16, van a encontrar una tabla que se llama densidad relativa de algunos líquidos, ¿sí? En esa tabla, al final, si ustedes se fijan, Martín, ¿nos estás escuchando? Soy yo, se le cortó el sonido, No, el audio se del le profe. cortó. ¿Se cortó? Se le colgó el internet. A ver, mientras vuelve el ingeniero, y si, ¿la están viendo a la pantalla? ¿Se acuerdan el concepto de densidad relativa, de densidad absoluta, peso específico y volumen específico? Por ejemplo, la densidad relativa, ¿a qué era igual? El primer caso. Delta, lo que se llama delta, lo que está ahí con delta. La densidad relativa es la densidad de un fluido referida a la densidad del agua. Cuando es relativa, va a ir con delta. Entonces, va a ser la densidad, por ejemplo, del fluido dividida la densidad del agua. La densidad del agua nosotros la vamos a tomar a 20 grados centígrados en atmósfera estándar, digamos, igual a 1000 kilos por metro cúbico. Es decir, que si dividimos la densidad del fluido en cuestión en la densidad del agua, a ese cociente, obviamente adimensional, se le denomina densidad relativa y va con la letra griega delta, que es la que está ahí entre paréntesis. Bueno, la densidad absoluta ya la conocen ustedes. Recuerden que el sistema internacional es un sistema másico, por lo tanto la densidad es una magnitud directa, ¿ah? Porque es el cociente entre la masa del fluido y el volumen. M, digamos, sobre L cubo. Y M en el sistema internacional, la unidad fundamental es el kilogramo. Y L, la unidad fundamental, es el metro. O sea que kilo por metro cúbico nos va a dar ρ. En cambio, el peso específico no. Ojo con eso. El peso específico no, porque si nuestro sistema es másico, el peso específico hace referencia al sistema gravitatorio o técnico. Bueno, ahí me parece que ingresó el ingeniero Heredia.
Hola, hola. Ahí estamos, Martín. Hola. Sí, mil disculpas, corregí la posición, vamos a ver si ahí mejoramos un poquito. Un segundito. Sigue grabando la clase. ¿Quién está como anfitrión? Dante, te podré pedir por favor que me pases como co-anfitrión. Sí. Compartimos pantalla. Les estuve Ahí. explicando mientras vos te reconectabas el Sí. concepto de densidad absoluta y densidad relativa. Y estábamos por hablar del Perfecto. peso específico. Teóricamente, ¿no? Teóricamente. Perfecto, perfecto. Entonces, compartimos pantalla. Ahí vamos de nuevo. Ahí estamos. Bien, decíamos entonces que en la tabla esta 2.1 teníamos la densidad relativa y al final encontramos el valor del mercurio, ¿sí? Con un valor de 13,6. La pregunta del millón era, la densidad relativa expresada de esta manera, ¿sí? Con la letra correspondiente, mercurio y demás, 13,6. ¿Está bien indicada de esa manera o le falta algo? ¿Le falta alguna unidad? ¿Qué unidad tiene la No, densidad relativa? ninguna, porque es adimensional. Perfecto. ¿A qué? Bueno, ahí justo lo repasaron el ingeniero, ¿cierto? Hace alusión Ah, yo me acordé. hace alusión en base a su Es pura definición, ¿sí? creación de los alumnos, Martín. No. También Bueno, afilados. Que me estuvieron ahí. alegro, me alegro mucho por ello. Bueno, perfecto. Quiere decir entonces que es justamente, ¿y qué indica ese valor de 13,6? Así, adimensional. ¿Cómo? Claro. Bien, perfecto. O sea, lo estamos haciendo de alguna manera comparando con el agua. Siempre la base de comparación nuestra va a ser el agua, ¿sí? Entonces, con este punto ya respondemos esto. El punto A ya queda resuelto. Es directamente tabla, o sea, no hay más que encontrar la tabla y sacar el valor correspondiente al valor de densidad relativa que me está pidiendo. Después me habla que averigua al mercurio. Ah, y hay otro tema acá, ¿no? Sí. Martín. Podríamos poner la fórmula de densidad relativa si ya les queda claro, porque es justo lo que estaba explicando. Y bueno, está, o sea, poner delta del mercurio igual Sí. al rho del mercurio sobre rho de, para que les quede la fórmula. Rho del mercurio sobre rho del agua. Perfecto. Esa es la fórmula que yo les decía a alumnos para que le presten atención. ¿Está bien? A eso es lo que me refería. Gracias, Martín. Perfecto. Y bueno, y después hay otra fórmula. Que es la que vamos a utilizar, que es justamente ahora. Fíjense, ¿qué es lo próximo que me están pidiendo? Me están pidiendo que averigüe del mercurio su densidad absoluta. Y acá, a modo de ayuda, y hasta familiarizarnos, ¿con qué letra indicamos la densidad absoluta? A la densidad absoluta la vamos a simbolizar con la letra Rho. ¿Sí? El Rho del mercurio, ¿cómo se averigua? El Rho del mercurio se averigua a través de la siguiente expresión. Fíjense. Vamos a empezar en términos genéricos. Dice que la densidad absoluta del elemento X, del fluido X, ¿sí? Lo vamos a obtener como la densidad relativa, ¿sí? De ese elemento X multiplicada por la densidad absoluta, siempre, ¿de quién? Del agua. Esta es otra formulita. Entonces, vamos, en vez de ponerlo con letras y demás, lo vamos a empezar a utilizar los símbolos. Densidad absoluta. Primero vamos a reemplazar esta palabra, densidad absoluta, por el símbolo correspondiente. ¿Qué letra pongo acá? Delta, Rho. Rho.
Delta. Ay, ay, perdón, ay, estamos ahí divididos. tengo el mouse en cualquier otro lado. Error. Densidad absoluta, en este caso del elemento X, ¿sí? Va a ser igual a ¿quién? Densidad relativa, ¿cómo lo simbolizamos? Letra. Delta. Delta. Rho. Ah, Estamos mal hoy, ¿eh? Lo relativo siempre es delta. Fíjense la fórmula R cuadrado de arriba. Acá, ¿Qué es lo que les acá la tiene. Claro. Ahí lo que está R ¿Eh? cuadrado. Delta del mercurio igual a Rho del mercurio sobre Rho del agua. De ahí sale. Claro, exactamente. Ahí está la fórmula. Despe- Despejen, ¿no? Exactamente. Sí. Y bueno, por la densidad absoluta del agua. ¿Eh? Quiere decir que esta expresión que se deriva casualmente de acá, ¿sí? Es la que nos va a permitir a nosotros que, conociendo, como en este caso, la densidad relativa de un elemento, de un fluido, podamos obtener su valor de densidad absoluta. ¿Mm? En este caso, densidad del mercurio, como habíamos puesto, ¿a qué va a ser igual? Sigamos la fórmula. Esta. Densidad del mercurio va a ser el delta del mercurio por el Rho del 13,6. agua. ¿Sí? ¿Cuánto vale el delta del mercurio? Y ya lo habíamos averiguado acá. Acá lo tiene. 13,6 por 1000. Exactamente. 13,6 por 1000. Ahora bien, esos 1000 que dice Mariela, que es el Rho del agua, ¿lleva unidad o no lleva unidad eso? Sí, el otro no vas a dimensionar. Perfecto. ¿Y 1000 qué serían? Kilos de pan, Kilogramos sobre kilos metros de... cúbicos. ¿Están todos de acuerdo, compañeros, o no? Sí. Unidades del SI. Recuerden que siempre nosotros vamos a trabajar en unidades del Sistema Internacional de Medidas. Cuentita muy fácil. 13.600 kilos por metro cúbico. Quiere decir entonces que en este punto ya hemos averiguado la densidad absoluta, ¿sí? ¿Quién? Del mercurio. ¿Estamos hasta ahí? Con ese punto encontramos esto. Vamos a lo próximo. Peso específico me está pidiendo. Y ya me está ayudando ahí el ejercicio, ¿no es cierto? Peso específico lo simbolizo con la letra griega. ¿Cómo se llamaba esa? ¿Gamma no se llama? Acá. Bien. ¿será? Peso específico del mercurio. Vamos a las formulitas que vimos con el ingeniero, la teoría. ¿Cómo se calculaba el peso específico del mercurio, de un elemento, cuál era un fluido? Yo sé que, Más sobre volumen. claro, ¿de dónde venía eso? Fíjense. Definición de peso específico. ¿Es qué? Por definición. ¿Qué es esto? Peso por Volumen. peso por unidad de volumen. Sí. Bien. Peso. Lo invocamos a Don Newton, ¿sí? Segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton referida al peso? Masa por aceleración. Masa por Pasa por la gravedad. gravedad. Exactamente, perfecto. ¿Y esto que está acá qué será? La densidad de luz Densidad ¿Qué densidad? absoluta. absoluta. Por lo tanto, el peso específico, ¿sí? Lo puedo encontrar haciendo el producto de la densidad absoluta por la gravedad. Densidad de mercurio. Rho, ¿de quién? Del mercurio, por G. ¿Cuánto vale el Rho de mercurio? Y lo acabo de encontrar en el punto anterior. Y vale 13.600. No, el 600. Rho de mercurio. 13.600 kilos por metro cúbico. Por 9,81 metros segundos al cuadrado. Si hacemos ese producto, vamos a encontrar que el peso específico es de 133.416. ¿Qué cosa?
Newton Veamos por acá. metro cúbico. Exactamente. Veamos, son 133.416 y si vemos, hacemos un análisis dimensional, ¿sí? ¿Qué me queda? Kilogramos por metro en el numerador. Acá me queda metro cúbico y acá me queda segundo al cuadrado. ¿Qué será eso? Tac, tac. 133.416 kilogramos sobre metro segundo cuadrado. ¿Qué es eso? Newton sobre metro cúbico. Exactamente. 133.416. Sí, A mí me dio otro. en realidad, claro, en realidad acá está mal. O sea, Me esto dio directamente. 13.000, no, 133.280. Me dio. Bueno, listo, lo corregimos. Me decís, Mariela, entonces, borramos acá y borramos acá. Me decís entonces que está 133.280, ¿me has dicho? Ujú. Bien. Antes de tachar, entonces, ¿qué es esto? Lo que habían dicho los compañeros. 2 Newton. Y ese ya directamente es que es el valor de el peso específico del mercurio. Estamos hasta acá, ¿no es cierto? Encontramos esto. ¿Y qué me está pidiendo? ¿Qué me está faltando? Lo último, referido al mercurio, ¿qué cosa? Volumen específico. Simbolizado a través de lo que fue, si fuera, digamos, una V corta, ¿sí? Volumen específico. ¿Y cuál era la definición del volumen específico? La inversa de la densidad. Exactamente. Inversa de la densidad. O la recíproca también podríamos decir, ¿sí? Eso, recuerden que es en el caso de, lo aclaramos acá, o sea, lo encontramos con esa definición dentro de lo que es el sistema internacional, porque en el caso de, hay otra, ¿no es cierto? Volumen específico según el sistema técnico tiene otra definición, ¿sí? Pero para lo que a lo que nosotros nos compete, que es analizar tanto lo que son las unidades, como en este caso la definición del volumen específico, lo hacemos desde el punto de vista de la definición pura y específica del sistema internacional, ¿sí? O sea que para nosotros esta es la fórmula que vamos a utilizar. Para ello decimos que, por ejemplo, el volumen específico del mercurio es la recíproca de la densidad del mercurio. 1 sobre, ¿cuánto era el valor de la densidad del mercurio? La absoluta, ¿no? 13.600. Era este valor de acá, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Quiere decir entonces que el volumen específico del mercurio si tiene la calculadora a mano, 7,35 por 10 a la menos 5. Exactamente. ¿Y unidades? ¿Qué unidades tendrá el volumen específico? Es al revés, es sobre metros kilogramo. cúbicos sobre kilogramo. Perfecto, excelente. Una maravilla. Con ese valor así encontrado, cumplimos con el último punto que pide, todo referido al mercurio. Y fíjense una cuestión acá que no le hemos mencionado. Me pide que todos los valores estos que he encontrado recién, ¿sí? Lo haga sobre el mercurio y me dice a 0 grados centígrados. ¿Por qué será eso? ¿Qué se les ocurre? Porque si varía la temperatura, varían los parámetros como densidad o volumen específico. O dicho de otra manera, estos parámetros que acabamos de ver, ¿son qué de la temperatura? Matemáticamente. Sí. Son función, exactamente. Están en función de la temperatura. Por eso, de alguna manera,
Y en la misma tabla incluso lo menciona, cuando encontramos el mercurio, dice, mercurio a tantos grados centígrados, tal valor de densidad relativa. ¿Mm? Perfecto. Entonces, hasta Si acá hemos... lo puedes dejar ahí un cachito antes de... sí. Quiero poner énfasis ahí en el sistema internacional versus el sistema técnico que nosotros siempre decimos. Fíjense, ustedes analicen la densidad. La densidad, al ser una función directa de la masa, sus unidades nos dan directamente. Fíjense ahí como lo que está puesto con resaltador en amarillo, 13.600 kilos por metro cúbico. ¿Por qué? Porque el sistema internacional es másico. En cambio, cuando encontramos el peso específico como peso sobre volumen, fíjense que el ingeniero les ha hecho un lacito con el kilómetro segundo cuadrado. Y ahí recién aparece Newton. Eso, ahí recién aparece Newton. O sea, que el Newton sobre metro cúbico es una unidad derivada. ¿Por qué? Porque el sistema internacional, reitero y pongo énfasis en esto, es másico. Es másico. Por lo tanto, el peso del elemento, esto que han puesto M por G ustedes arriba, es una magnitud derivada. Entonces aparece el Newton sobre el metro cúbico. Esa era la diferencia. Una consulta. No Sí. recuerdo si usted en la teoría mencionó algo del producto entre metro cuadrado por segundo cuadrado, o estoy equivocado. Sí, lo vamos a ver. Que lo íbamos a usar, pero no recuerdo Sí, para qué. como unidad de energía. Sí. Bien. Va a ver el significado que tiene. Energía es eso. Metro cuadrado, segundo cuadrado es energía en el sistema internacional. Pero ya lo vamos a ver, son los temas que siguen, va a aparecer claramente. No se desesperen, digamos. Vamos de a poco. Bueno, Bien. estamos hasta acá. Igual quédense tranquilos de todo esto que vamos haciendo en clase. Igual si hay alguien que no alcanzó a copiar o se le cortó momentáneamente la transmisión, yo le voy a mandar el archivo de todo esto que vamos haciendo en clase, ¿saben? Así que de eso también les vamos a enviar el material. Bueno, punto B. Perdón. Ataquemos el punto B. El punto B dice, ¿cuál es la densidad relativa? Densidad absoluta, peso específico y volumen específico. En este caso, fíjense, me habla del queroseno a 15 grados centígrados. B, me plantea el caso del queroseno a 15 grados centígrados. ¿Dónde arrancamos? Justamente, densidad relativa. Densidad relativa, ¿con qué letra la simbolizamos? Soy de memoria frágil, yo me olvido fácil. Delta. Delta. Supongamos que ese sea el delta del queroseno. ¿De dónde lo obtenemos? De la misma tablita que les decía hace rato, ¿sí? Si ustedes se fijan y la tienen a mano, a mitad de tabla más o menos, ¿cuánto les da el queroseno ahí? 0,8. Entre 0,79 y 0,82. Exactamente. Fíjense que acá les da, en este caso particular, les da un rango, ¿sí? Entre 0,79, en realidad, para escribirlo de forma correcta, vamos a ponerlo así. Fíjense. Lo que me dice la tabla es lo siguiente, que el delta del queroseno se encuentra entre dos valores, ¿no es cierto? Entre 0,79 y un valor de, ¿cuánto era el otro? 82. Perfecto. Quiere decir entonces que para los efectos, digamos, del ejercicio, nosotros podemos fijar un valor intermedio, digamos, pero simplemente para que podamos hacer la secuencia de cálculo, ¿no es cierto? Por ejemplo, supongamos que vamos a adoptar un delta K de 0,8, si les parece, y no se enoja. Bien. Adoptando un valor de delta K de 0,8, el ρ del queroseno, ¿cómo lo calculo el ρ del queroseno? Como Delta del K agua por 1000. por delta del queroseno. Delta K por ρ del agua. Ajá. ¿Sí? El delta K ya lo tenemos, 0,8. ¿Y el ρ del agua? ¿Cuánto era? 1000. Y Así era, ¿no es cierto?
¿Cuánto Sí. da eso? Sin 800. calculadora. 800 kilogramos metros cúbicos. Listo, encontramos el valor del rho del K. ¿Qué nos sigue? Ya está la densidad relativa, la densidad absoluta. Vamos por el peso específico. ¿Cómo lo simbolizamos el peso específico? Gamma. Gamma. Perfecto. Gamma del queroseno. ¿A qué es igual? Al rho del queroseno por G. ¿Se acuerdan la formulita que hemos deducido acá? Sí. Rho del queroseno, 800 kilos por metro cúbico, por 981 metros segundo cuadrado. Ustedes me dirán cuánto da eso. 7,848. 7.840. Unidades. Newton sobre metro cúbico. Perfecto. Y finalmente, volumen específico del queroseno, definido como la inversa de la densidad absoluta del queroseno, nos da 1 sobre 800 kilos metro cúbico igual a 1,25 por 10 a la menos 3. Metros cúbicos sobre kilogramo. Exactamente. Excelente. Buenísimo. Estamos hasta ahí, ¿no es cierto? Fácil. ¿Mm? Sí. ¿Cómo será de fácil que al punto C que habla? ¿Cuál es la densidad relativa? Densidad absoluta, peso específico, volumen específico de la glicerina a 0 grados. Se las dejo para ustedes para que se entretengan en un rato y lo puedan calcular ustedes siguiendo lo Profe, que eso hicimos. no lo tengo yo en el práctico, el punto C. ¿Qué cosa, perdón? Al punto C. Yo tengo punto A y B. ¿No? Ah, porque así somos nosotros. ¿Eh? No, este es nuevo, lo hemos agregado con la idea de que ustedes puedan practicar al respecto. ¿Sí? Ajá. Así que ese Entonces, ya ¿puede de poner el tomo. enunciado si lo copio, profe? Sí. ¿Este me decís o el otro? Lo mismo el archivo lo van a tener, ¿eh? Es que sí está el archivo, pero el C no está por eso. Bueno. Así que el punto C de la glicerina 0 grados centígrados se los dejo para ustedes. ¿Estamos? Sí. Bien. Vamos a avanzar entonces con lo que sería el problema número 2. ¿Qué dice el problema número 2? Dice, convertir 750 torricelli en unidades diversas. ¿Mm? Bien. Si ustedes recuerdan, con el ingeniero vieron, ¿no es cierto?, el hecho de que la forma de expresión de la presión puede ser en forma directa o en forma de altura equivalente de presión. ¿Mm? Por aquello de P igual a ρ por G por H. ¿Se acuerdan la formulita esta? ¿Era el experimento de quién era este? No me digas. ¿Torricelli? ¿No era Torricelli. Torricelli? Así dice. Por eso es torre. Bueno. Hablar de esto, ¿qué será? ¿Una unidad directa o una unidad equivalente de altura de presión? Hablar de Equivalente. Torricelli, exactamente, una unidad de altura equivalente. ¿Y qué significa Torricelli? Torricelli equivale a qué cosa? Equivale a hablar a milímetros de mercurio. ¿Mm? Si hablamos un Torricelli es 1 milímetro de mercurio.
si hablamos de 750 Torricelli, equivale a mencionar, ¿no es cierto?, que estamos en una altura equivalente de 750 milímetros de mercurio. ¿Estamos hasta ahí? Martín. Ajá. Sí, Dante. No, ahí decirle, explicarle cómo convivimos con los dos sistemas actualmente. Quienes vamos al médico, ustedes me parece que todavía no, pues son muy jóvenes, y se toman la presión hoy por hoy arterial. ¿Qué les dice el médico? Bueno, no sé si fueron, pero les dice, no sé, 14,8 o 140/80. Si ustedes ven el instrumento, el tensiómetro del médico, está graduado en lo que está a la derecha, en milímetros de mercurio. Por lo tanto, fíjense cómo convivimos con un sistema que es obsoleto, como son los milímetros de mercurio, y con un sistema que es aceptado como el internacional, que es el Torricelli. O sea, teniendo en cuenta esa equivalencia que tienen ustedes ahí, ¿no es cierto?, la presión a nosotros nos deberían dar en Torricelli y no en milímetros de mercurio. El médico, ¿no? Cuando les dicen 140/80, no sé, 120/60 o lo que fuera, son milímetros de mercurio. Es una unidad viejísima y viene muy, muy de la mano del sistema de unidades inglesas. Gracias. Exactamente, no de nada. Y bueno, y fíjense de nuevo, Torricelli. Acá hablábamos de quién, experimento de quién, y de Torricelli. ¿Sí? Ajá. Perfecto. Bueno, retomando el tema. Hablar entonces de Torricelli equivale a mencionar o estar hablando, ¿no es cierto?, de columna de milímetros de mercurio. ¿Sí? Si a nosotros nos piden, como en este caso, convertir una unidad equivalente de presión, ¿sí?, en unidades diversas, significa pues basarnos en esta expresión de Torricelli, ¿sí?, y expresarla, por ejemplo, en unidad de presión, digamos, convencionales. A ver, por ejemplo, en esta expresión, ¿qué les parece a ustedes? ¿Quién serán los 750 Torricelli? ¿P, Rho? Bueno, G no, porque es una constante, ¿no es cierto? O H. P, Rho o H. ¿Quién será? H. H, porque de alguna manera H hace referencia a una altura. ¿Sí? Y esa altura la estamos viendo acá, en estos milímetros de mercurio. Y que en definitiva, por esta equivalencia, estamos hablando en definitiva de Torricelli. Quiere decir entonces que, por ejemplo, si a mí me piden convertir estos 750 Torricelli en unidad diversa, hago uso de esta expresión y digo, por ejemplo, que H la puedo expresar como P sobre Rho por G. ¿Sí? O bien, si hago uso directamente de la ecuación, P igual a Rho por G por H, tengo Rho por G por H. ¿Cuánto vale el Rho? ¿De quién estamos hablando acá? Mercurio. Del mercurio. Por G, que es la constante universal, ¿sí? Y por la altura equivalente. Quiere decir que yo, para obtener un valor equivalente, ¿no es cierto?, a esa presión, un valor absoluto de presión en base a esa altura equivalente, yo puedo decir, ¿cuánto vale el Rho del mercurio? El primer punto que hemos visto. 13.600. 13.600 kilos por metro cúbico. ¿Cuánto vale G? 9,81. Constante de la gravedad. ¿Y cuánto valdría H en este caso? 0,1 por diámetro 3. A ver, ¿cómo dice el compañero? 0, O 1 por 10 a la menos 3 metros. Al pasar a metros, milímetros, que no. Ah, bien. O sea, a esta unidad, a este valor, digamos, ¿sí?, que en definitiva es pasarlo a ¿cómo? En unidades del SI, unidades de longitud. ¿En qué unidades están? ¿En milímetros, centímetros, metros, kilómetros? 0,750. En metros. En metro, ¿no es cierto?
¿Les gustó ahí? Unidades del SI, para que no se confundan, lo vamos a borrar este. ¿Sí? Unidades del SI, tengo acá, este está en unidades del SI y este está en unidades del SI. Si yo hago el producto este, ¿sí? Si yo hago ese producto, voy a obtener un valor de 100.062, ¿sí? Y ahí vamos con las unidades. Fíjense, kilogramos por metro cúbico por un lado, metros segundo al cuadrado, y por acá voy a tener metros. ¿Qué pasa con esas unidades? Vamos Los a dos hacer así. metros Aquí los me queda tacho. 2. Newton sobre Newton metro sobre cuadrado. metro cuadrado. Ahí está. Esto, Fuerza sobre área. ¿les gusta así? Newton metro cuadrado. ¿Sí? Y Newton metro cuadrado, ya que vamos practicando con el tema de unidades, ¿les suena esto? Claro. ¿Qué es eso? Pascal. Un pascal equivale a un Newton metro cuadrado. Y le vamos a agregar algo más. Hay una relación. Si nosotros nos basamos en la relación, escucharon hablar de el VAR. No el VAR, no el VAR ese del fútbol, ¿no? El del árbitro. El otro, el VAR con B larga. El bar de Eso. vodka. Claro. O el bar de la cerveza, ese tampoco, ¿no? O capaz que le sea más familiar, ¿no? Ah, no, ese no lo conozco yo. Un Newton metro cuadrado. Un pascal. Y a su vez equivale a ¿qué? A 10 a la menos 5 bar. Cuando van a la gomería, ¿qué pasa? Le dicen ahí al gomero, póngame 0,5 pascal, 1 pascal, 2 pascales. No, le decimos bar. Deberíamos decir bar, pero lo expresamos en unidades inglesas, ¿sí? Pero deberíamos. En realidad, basándonos en esta expresión, ¿sí? A los 100.062 lo ponemos por acá, P igual 100.062 Newton metro cuadrado, lo multiplicamos por su equivalente, ¿sí? Y decimos que un Newton metro cuadrado tiene ¿cuánto? 10 a la menos 5 bar. Newton con metro cuadrado, se me va con Newton metro cuadrado, ¿y cuánto me queda entonces acá? Uno. En realidad acá es al revés, o sea, tendríamos que multiplicarlo, ¿no? Claro. Acá lo corregimos, está mal esto. 1,00062. 10 a la Vale. menos 5 bar por cada Newton metro cuadrado. Y eso a ustedes les debería dar 1,00062 bar. Fíjense que la unidad del bar es normalmente una unidad muy pequeña. ¿Y dónde? ¿Qué tan pequeña? En relación al pascal o al newton metro cuadrado, en la relación 10 a la menos 5. Entonces, fíjense Bien. acá cómo nosotros. Sí, Dante. Sí, hacer ver esto que estás diciendo vos, poner énfasis, el pascal como unidad de presión es muy chiquitita. Fíjense que les queda un número 100.062 pascales. Es tan chiquitita que, fíjense, en la radio o en la tele, cuando dan la presión atmosférica, no hablan de pascal, hablan de hectopascal. O sea, es este número dividido directamente en 100, ¿no es cierto? Por eso,
A este número se lo conoce como presión atmosférica estándar. Los 750 Torricelli, eso que tienen allí arriba, equivalen a 1000 hectopascales como presión atmosférica o presión estándar. Es la presión a nivel del mar, estos 750 Torricelli. En la radio o en la tele lo van a escuchar como 1000 hectopascales. La Rioja, por ejemplo, al estar un poquito más arriba que Buenos Aires, que está a nivel del mar, tiene 950, entre 950 y 970 hectopascales. O sea, es un múltiplo del pascal. ¿Por qué? Reitero, porque la unidad es muy chiquitita. ¿Está bien? Se utiliza el hectopascal. O sea, es el número pascal dividido en 100. Hecto. Entonces, a la presión atmosférica la van a escuchar en hectopascales. Y ese valor que tienen ahí, discúlpenme, tanto de un bar, que lo vamos a utilizar, como de 1000 hectopascales o 1000 o 100.062, es la presión atmosférica que se llama estándar, a 20 grados centígrados y a 0 metros de nivel del mar o a nivel del mar. Son los 750 Torricelli. De ahí es que sale todo este problemita para que lo puedan analizar desde todos esos puntos de vista. Gracias, Heredia. Martín. Por favor. Bien, como decía el ingeniero, entonces ese valor de 1 y moneda de bar, 10062, corresponde a la presión atmosférica estándar, o muchas veces también lo van a encontrar como presión atmosférica normal, ¿sí? Bueno, ¿cómo venimos? ¿Listo el segundo ejercicio? ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bueno, avancemos entonces. Avancemos que nos queda tiempo todavía. Vamos a avanzar con el número 3. Bien. Problema número 3, ¿qué me dice? Una tubería de acero de 300 milímetros, en este caso se entiende que es diámetro, ¿no es cierto? O sea, si yo lo quiero acotar a esto, a los 300 milímetros, lo tengo ahí, ¿sí? Una tubería de acero de 300 milímetros conduce aire a una presión relativa de 14 bar. ¿Cuál es el esfuerzo de tracción sigma? Lo vamos a simbolizar bien ahí, capaz que no se note. Esfuerzo de tracción sigma en la pared de la tubería si esta es de 8 milímetros de espesor. Este esfuerzo de tracción sigma que hace referencia tiene que ver con esto. No sé si se acuerdan. Fíjense cómo vamos relacionando, ¿no es cierto?, lo que vamos viendo en la asignatura con lo que ustedes seguramente ya vieron. Por acá tenemos delta L. Y acá tenemos fuerza. ¿Qué era esto? Fíjense. La ley de Hooke. Eso. Diagrama carga de formación de los materiales, ¿sí? Con su periodo plástico, periodo elástico y todo lo demás, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense, yo estoy transportando un fluido, que en este caso es aire, ¿sí?, a presión por un conducto, en este caso de sección circular, y en el momento que yo hago un corte transversal de ese conducto y saco una foto, ¿sí?, yo en esas condiciones, digamos, y bajo la consideración de que el fluido no está en movimiento en el momento de realizar el análisis de este caso en particular, bajo esas consideraciones yo puedo hacer un análisis desde el punto de vista de la hidrostática. ¿Por qué? Porque básicamente voy a analizar el comportamiento que, digamos, cuál es digamos, qué es lo que le ejerce ese aire que se encuentra a presión y que se encuentra estático dentro del conducto sobre las paredes del conducto.
¿Para qué? Y bueno, por ejemplo, puede ser para dimensionar el material, un material que sea acorde a que pueda resistir esa conducción de ese fluido a presión. Por ahí a alguien se le puede llegar a ocurrir, bueno, no sé, antes de hacer el cálculo puedo llegar a elegir una tubería de PVC, por ejemplo. Y bueno, pero si estamos hablando de grandes presiones, por ejemplo, ese material no puede no llegar a ser apto, por ejemplo. Entonces, el objetivo de este ejercicio es casualmente hacer uso, bajo estas circunstancias, de lo que explicamos del ejercicio, de la hidrostática, para poder llegar a determinar casualmente el material más acorde que puede llegar a utilizarse en este caso particular. Bien, entonces, ¿qué datos me da? Me dice la presión en la cual está conduciéndose el aire, ¿sí? Y me da como dato además 8 milímetros que tiene el espesor de la pared. Esta pared tiene aquí 8 milímetros. Bien. Nosotros sabemos que el aire, ¿sí?, que se encuentra en este interior del conducto, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es hacer un análisis, ¿no es cierto?, vamos a trazar un plano horizontal por el diámetro de ese conducto, un plano pi, ¿sí? Y vamos a analizar qué es lo que sucede, ¿no es cierto?, con el esfuerzo de ese aire ejercido sobre la cara interna del conducto, ¿sí? Olvidándonos, ¿no es cierto?, o un poco lo que hacíamos en física, ¿se acuerdan? Vamos a separar la mitad inferior y vamos a reemplazarla por el efecto que produciría la parte inferior sobre la superior. A ver, ¿cómo sería esto? Primero, dijimos que el aire, aquí, esto que está en el interior, ¿sí?, está a presión. Si está a presión y está actuando sobre una cara interna que tiene una determinada superficie, ¿sí?, aparece, ¿qué cosa? Lo ponemos por acá. ¿Qué era esto? Una FDP. Fuerza de presión. La fuerza de presión. Exactamente. La presión en el interior del conducto va a generar, al actuar sobre un área determinada A, va a aparecer justamente una fuerza debida a la presión. Que en este caso, si nosotros consideramos, le damos un nombre a este eje, ¿sí?, vamos a considerar la fuerza de presiones en la dirección X, por ejemplo, ¿sí?, como el producto de la presión por el área. Fp de X. ¿Qué presión estoy manejando yo en este caso? 14 bar. Exactamente. 14 bar. Vamos a familiarizarnos con el hecho de no trabajar, o sea, mejor dicho, de trabajar en unidades del SI. Fp de X va a ser 14 ¿Esa que es un newton metro cuadrado sobre 10 a la menos 5? Vamos a hacer uso de la relación esta, que la tenemos por aquí, ¿sí?, para pasar de los bar a unidades del SI, que serían los pascales y newton metro cuadrado, ¿sí? Entonces acá ya tenemos expresado lo que es los 14 bares en unidades del SI. ¿Estamos hasta ahí? Esto lo único que hice es reemplazar esto de acá. ¿Y qué me queda? Área. ¿Qué pasa con el tema del área? Yo acá voy a considerar, lo que yo tengo que hacer acá es considerar la proyección vertical, ¿no es cierto?, la proyección en el eje X del área de la cara interior. ¿Y cuánto vale eso? Y para eso, a su vez, vamos a considerar un centímetro. Sí. ¿Y por qué tienen que hacer eso? Ahí está la pregunta. La proyección. ¿Qué pasa con el tema de la presión? ¿Cómo es respecto de cada puntito? A ver, yo me paro en este puntito. Supongamos, vamos a cambiar el color. Yo me paro en este puntito acá. ¿Cómo es la presión en ese puntito, en esa sección mínima? Perpendicular al área. Yo me paro en esta otra de acá. Perpendicular también. Más de lo Siempre mismo. es perpendicular a él. Entonces, de alguna manera, lo que está representado acá en el dibujo es que es la componente vertical de esa fuerza debida a la presión. ¿Lo ven? La componente vertical en este caso va a ser esta. La componente vertical va a ser más chiquita, va a ser esta.
Entonces, el efecto que yo voy a hacer sobre el eje X es directamente, tiene que ver justamente con esta, con la componente vertical. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Lo ven a eso? ¿Por qué tomamos la superficie proyectada, no? Porque se hace lo mismo para, supóngase que eso sea, no sé, puede ser un cartel y ustedes quieren averiguar en definitiva qué fuerza le hace el viento. Es exactamente lo mismo, ¿eh? Que la fuerza en vez de tener aire en el interior sea la presión del viento. ¿Mm? Entonces, pueden calcular esa fuerza, miren la importancia para calcular los bulones que van a sostener o que van a tener que resistir la fuerza debida a la presión del viento sobre ese cartel. ¿Me explico? Entonces, fíjense cómo las áreas cumplen un papel importante. Por ahí parece algo medio tonto, muy simple el problema. Muy simple, ¿ves? Exactamente. Sí, listo, gracias. Era para aclarar eso nomás, Martín. Gracias. Perfecto, perfecto, Dante. Listo, excelente. Bueno, sigamos entonces. Me faltaba ahora el tema del área, que dijimos que era el área, la proyección, ¿no es cierto? Esta de acá. ¿Cuánto vale la longitud? Este que estoy marcando acá. 0,3. 0,3 Es metros. igual, exactamente, 0,3. ¿Sí? Ese es un lado de la proyección. Y para el lado que sería saliente, a ver, de la pantalla mía en forma perpendicular, vamos a considerar 1 centímetro. O sea, vamos a hacer el análisis sobre 1 centímetro de longitud de este caño. Eso lo ponemos nosotros porque de alguna manera vamos a tratar de establecer cuál es la tensión de tracción por centímetro de, en este caso, el conducto circular. Por 0,01 metros. Exactamente. Y ese 0,01 metro, de nuevo, es lo que sería en forma perpendicular a la pantalla, al papel, si están dibujando lo que sea, perpendicular 1 centímetro. ¿Está? Quiere decir que si yo lo dibujo en forma, en perspectiva, a ustedes les va a quedar así. Profe, eso vendría a ser como el ¿Estamos? anchito del lugar. Vos vas a conseguir 1 centímetro de longitud de caño, que proyectado te da una superficie, ¿no es cierto?, rectangular que tiene 300 milímetros por 30 milímetros, perdón, 1 centímetro, digamos, de espesor. ¿Se entiende? Esto de acá. Ajá. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bien, listo. Ya tengo el área. Quiere decir entonces que si yo hago este producto, voy a obtener un valor de ¿cuánto? 4.200. Newton. Perfecto. ¿Eso qué es? Fuerza debida a la presión. En ese eje X. ¿Pero qué es lo que me está pidiendo? En realidad el problema no me está pidiendo cuál es la fuerza debida a la presión. Me está preguntando cuál es el esfuerzo de tracción en la pared de la tubería si tiene tal espesor. ¿Qué me falta? Entonces, ¿cuál es la definición mecánica de tensión o esfuerzo de tracción? Vámonos a Hooke. Fuerza sobre el área. Fuerza por... A ver. El área. Sobre. F sobre A, ¿no? Módulo del acero. Ya le preguntamos a don Gracia. Bien, fíjense que acá hay algo que no dijimos. Nosotros, al haber colocado el plano pi, ¿sí? Al haber colocado el plano pi horizontal y haber analizado, ¿no es cierto?, lo que pasa sobre la superficie que está semicircular por encima del plano pi, y al habernos liberado de la parte inferior, de ese semicírculo del conducto, lo que estamos haciendo nosotros es un diagrama de cuerpo libre, como se acuerda como hacíamos en física 1. Entonces, yo lo que tengo que dejar asentado para poder hacer esa acción es suplir el esfuerzo que hace la parte inferior sobre la superior. ¿Y cómo lo hago eso? A través de esto. Coloco sobre ambas caras, ¿no es cierto?, sobre
las paredes, digamos, del conducto, esfuerzos que le voy a llamar T y T. ¿Mm? Quiere decir entonces que, en este caso, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hacer que la fuerza debida a la presión, vamos a borrar un poquito esto, ya volvemos con esta formulita. Vamos a decir que el esfuerzo debido a la presión, y como este conducto se encuentra a los efectos de la primera ley de Newton en equilibrio, no es que yo ponga el plano pi y el efecto de la presión, si no considero el esfuerzo que le hace la parte inferior, ¿qué hace con ese conducto? ¿Y qué va a hacer la presión sobre el conducto si no considero la parte inferior, la acción de la parte inferior? ¿Qué va a hacer con esa parte, con la mitad? La aplasta. Y Bueno, la, no y sé la va si a la tender, aplasta, pero no, la va a tender directamente a desplazar en la dirección X. Se me va a ir para arriba el conducto. ¿Mm? Claro. Y no, entonces yo lo que tengo que hacer es ese conducto analizarlo, ¿no es cierto? Como trabaja normalmente, en forma, en equilibrio, digamos, equilibrio estático. Para eso yo planteo FP de X igual a 2T. Exactamente. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso? Ujú. Bien. Diagrama de cuerpo libre, física 1. Quiere decir entonces que de acá, ¿qué puedo sacar yo? entonces Que los puede T, igualar. FP de X sobre 2. 2100. 4200 newton sobre 2. Y dice que cada T, en este caso, vale 2100 newton, que es el esfuerzo que se aplica sobre cada lado, digamos, del conducto. ¿Me siguen hasta ahí? Una vez averiguado eso, ya recién estoy en condiciones de que en este caso el esfuerzo es T. Yo me tengo que concentrar en el esfuerzo que recibe la pared lateral de ese conducto, la sección lateral de ese conducto. ¿Qué área va a ser acá si yo me focalizo acá? Los 0,8. Por el centímetro. 0,8 o 0,08. 0,8. 0,08, ¿sí? ¿Y qué valor de, me falta, ahí tengo un lado, me falta qué cosa para que sea El área? centímetro. El centímetro de largo que estoy analizando. 0,1, 0,01. 0,1. 0,01. Bien, y acá reemplazamos directamente el valor de T. Con el valor encontrado, 2100 newton. Acá voy a tener metro, esto en metro. ¿Cuánto me da eso? Perdón. Perdón. Ahí faltan 0 en los dos Las lados. unidades. Mande cero. Sí, No, sí, nuestra sí, nota. perdón. Escúcheme, le hago una pregunta. Cuando vimos Hooke, cuando estudiamos Hooke y demás, las tensiones, lo habitual y normal es que estén expresadas, no en unidad, nos vamos a alejar un poquito, nos vamos a correr un poquito del SI, pero digamos, lo normal y usual en este tipo de los ensayos de tracción, de Hooke y demás, lo usual es encontrar los valores de tensión en valores de Newton por centímetro cuadrado. De hecho, las tablas en selección de materiales y demás están expresadas en esos valores. Entonces, haciendo referencia a eso, y de nuevo, corriéndonos un poquito nada más del sistema internacional, a estos valores de acá, ¿sí? Apuntando a esto, lo vamos a expresar en centímetros. Y decimos, 8 milímetros son, ¿cuántos centímetros? 0,8. 0,8. Sí. Por un centímetro de longitud de caño. ¿Estamos ahí? Sí. Y con ese valor, ¿qué puedo hacer ahora ya? Ya conozco el sigma, ¿no es cierto? Que va a tener, digamos, que soportar la pared lateral del conducto. Y ya con ese valor, si quisiéramos avanzar, que no es los efectos de la asignatura,
Pero si yéndonos un poquito más hacia la mecánica, con ese valor, vamos a tabla de materiales y encontramos, ¿no es cierto?, el material correspondiente o apto para soportar esa presión. ¿Se entiende? Ajá. Sí. Perfecto. Hasta acá entonces hemos resuelto lo que nos pide el problema, que es justamente determinar cuál es el valor de la presión, de la tensión, perdón. ¿Alguna pregunta? No, ¿Se entiende, ¿no es cierto? sí, señor. Perfecto. Buenísimo. Listo, 18:59. No nos queda tiempo para avanzar con el próximo. Igual, como les decía, esto quédense tranquilo, ya corto con ustedes y se los envío al archivo con todo lo que hicimos hoy, ¿sí? Bien, dejo de compartir, así ya los saludo y los vamos despidiendo. No sé si Dante Presente, tenés profe. algo en particular, pero sí, quédese tranquila, está presente. Yo también, profe Gaitán, me conecté tarde. Gaitán. Y García. Presente. Y García Lucero. Sí. Perfecto. Perdón, ¿alguien más dijo? Ríos, también de estar. Ríos Abel. Listo, don Ríos, presente. Yo después te paso el listado de ayer, Martín. Perfecto, perfecto, así lo actualizamos. Bueno, estamos entonces. Muchas gracias. Continuamos Nos vemos el la lunes. clase. De 10, profe. Gracias. Seguimos con el resumimos, discúlpenme, seguimos con el práctico el día lunes, ¿no? Bien, no hay problema. Bueno, profe. Listo, profe. Listo, nos vemos. Un buen Gracias. fin de- Luego. Chao, profe. Hasta luego. Bien, hasta luego. No, profe. Nos vemos. Hasta luego.